Queridos colegas, bienvenidos a este ciclo de entrevistas con especialistas. En esta oportunidad les voy a presentar a María Cristina Ruiz González, que es graduada en Bioquímica y doctora en Educación por la Universidad de Murcia, y que actualmente se desempeña como profesora en el nivel de educación secundario. Su tesis doctoral se titula Conocimientos, actitudes e intereses de estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato hacia la biotecnología. Así que gracias María Cristina por acceder a esta conversación. Muchas Bienvenida. gracias. Y Gracias a ti, Teresa. bueno, gracias por dedicarnos Placer. tu tiempo. Te quería pedir, en primer lugar, si podrías hablarnos acerca de tu tesis doctoral para que nos hagas un breve resumen de la misma y nos pongas en conocimiento de en qué consistió. Así después conversamos sobre las líneas que derivaron de ella. Muy bien, perfecto. Pues nada, la tesis doctoral, como bien has dicho, trataba de averiguar cuáles eran los conocimientos, las actitudes y los intereses de los estudiantes que se encontraban a finales de la educación secundaria aquí en España, en segundo de bachillerato en concreto, que sería el último curso académico de enseñanza secundaria y que sería el previo a la universidad. Entonces, bueno, pues en línea con lo que habíamos leído en nuestras investigaciones y también teniendo en cuenta el currículo de aquí de España, en el cual pues hay bastantes contenidos relacionados con biotecnología para este curso académico, pues diseñamos un cuestionario escrito que tenía diferentes partes, una para los conocimientos, otra para la actitud y otra para el interés. Y lo administramos pues a un conjunto de estudiantes de segundo de bachillerato. Aquí lo que queríamos ver era, pues, eso, qué conocimientos o qué actitud o interés tenían hacia diferentes aplicaciones de la biotecnología en distintos ámbitos, en el ámbito sanitario, en el relacionado con la agricultura, con la alimentación, con la industria y también con el medio ambiente. Y bueno, lo que vimos es que aunque estaban en el curso previo a la universidad y habían estudiado biología durante todos sus años, su etapa académica, pues veíamos aún bastantes errores de tipo conceptual que ya habíamos leído en la bibliografía previamente. Y en cuanto a la actitud y el interés, vimos que estaba muy determinado por el ámbito. Tenían una actitud más favorable en general hacia aquellas aplicaciones que iban a repercutir en una mejora para la salud o para el medio ambiente y también les interesaban más, y por el contrario, pues esas aplicaciones relacionadas con la industria o con la agricultura les suscitaban menos interés y también la actitud pues, no era tan alta. Y bueno, eso fue como en una primera parte de la investigación. En la segunda parte de la investigación lo que quisimos ver lo que quisimos fue realizar unas entrevistas individuales con algunos de los estudiantes que habían hecho el cuestionario para tratar de comprender mejor pues, esas respuestas que veíamos en el cuestionario. Entonces diseñamos 4 entrevistas en diferentes ámbitos, una relacionada con los alimentos transgénicos, otra con la biofarmacología, con la producción de insulina a través de ingeniería genética, otra con la bioremediación y otra con algunas aplicaciones de la biotecnología en la industria. Y realizamos pues unas entrevistas que tenían un guión previo y eran semiestructuradas con los estudiantes. Y luego para analizarlas utilizamos un marco de análisis que proponen las autoras Christensen y Chan y que lo que trata es de ver los componentes del argumento, es decir, cuál es la decisión del estudiante y en qué conocimientos y en qué valores se basa. Entonces realizamos un análisis cualitativo y vimos pues, esos conocimientos, si eran incorrectos o correctos, irrelevantes, y también esos valores, si tenían un fundamento y en qué estaban fundamentados o si no lo tenían. Y bueno, pues esto nos dio bastante información, la verdad. Creemos que complementa muy bien ese trabajo que hicimos con los cuestionarios y a pesar de que la muestra aquí pues era más reducida, al ser una información de tipo cualitativo, pues la verdad es que nos aportó bastante. Y bueno, en eso básicamente sería en lo que se basa la tesis. Interesante, Y, realizada con alumnos de alrededor de 17 años, ¿no, Cristina? sí, eso es. Bien. De Y 17 a años. partir de ese diagnóstico que ustedes realizaron y de esas
fortalezas y debilidades que detectaron en algunos aspectos, eh, mm, surgieron algunas líneas de trabajo, ¿no?, que están desarrollando en la actualidad vos y, no sé, tu director y algún grupo de la Universidad de Murcia, por lo que me habías comentado anteriormente. Eso es, sí. Mis dos directores y yo estamos trabajando pues en eso. Una vez que ya vimos esa información que nos daban las entrevistas y cómo argumentaban los estudiantes, pues nos estamos interesando ahora por ver o cómo se podría mejorar la argumentación de los estudiantes y en relación con pues las controversias sociocientíficas que puede plantear la biotecnología, es decir, plantearles aplicaciones o contextos que son reales, que pueden tener interés para ellos y utilizando esto, pues desarrollar una de las prácticas científicas como es la argumentación. Entonces, bueno, pues hemos elaborado ya un par de propuestas didácticas para las cuales pues, nos hemos basado en esa información que nos dio la entrevista y, bueno, la entrevista que habíamos diseñado y también en el marco de Domenech Casal, que si quieres ahora pues te puedo comentar un poco dos propuestas concretas. Una de ellas la hemos presentado en un congreso y la otra está pues en un artículo que va a salir en la revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de la Ciencia pues en el próximo número. Y bueno, pues si quieres te puedo comentar un poco o te comparto pantalla y te cuento un poco las Sí, actividades. por favor. Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a ver. Vale, bueno, pues empezando un poco con, mira, esta primera es la que te comentaba que viene en el artículo de enseñanza de la, de la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias y va sobre la biofarmacología. Entonces, bueno, consistiría en lo siguiente, la actividad. Primero presentar un pequeño texto a los estudiantes en el que se explica pues, cómo ha cambiado la manera de obtener insulina para pacientes diabéticos, cómo se hacía en el pasado y cómo se hace ahora por procesos de ingeniería genética, utilizando pues, bacterias a través de ingeniería genética, bacterias Escherichia coli. Bien, ¿en qué consistiría la primera parte? Bueno, pues primero se dividirían al grupo de estudiantes en grupos pequeñitos de 4 o 5 estudiantes y les daríamos algún material complementario para que pudieran entre ellos pues, dar respuesta a las preguntas de esta primera parte, pues ayudándose de la imagen, si sabrían explicar cómo se obtiene la insulina, si sabrían esta insulina qué tipo de biomolécula es, que en este nivel de segundo bachillerato pues ya lo deberían saber. Y luego también, pues, qué proceso es el que relaciona el ADN con las proteínas y si la insulina que se va a producir a partir de estas bacterias va a ser igual a la de los humanos o si será diferente por el hecho de que la produzca una bacteria. Bueno, pues con ese material complementario y la información que le hemos dado arriba y lo que se habría dado en clase, pues tendrían herramientas en principio para resolver estas cuestiones. En la segunda parte pasaríamos ya a un debate en pequeños grupos y luego sobre estas tres cuestiones. Primero, si sería mejor tomar insulina que produce una bacteria que la que produce, por ejemplo, un cerdo y por qué. Si consideran peligroso que la insulina se produzca mediante ingeniería genética y si podrían indicar tanto ventajas como inconvenientes de la técnica. Primero estaría pensado para que el debate fuera en un grupo pequeño de estudiantes y a partir de ahí compartirlo con el resto de la clase. Y por último, en la tercera parte, a modo más ya de reflexión y de ver, pues, con un metaanálisis, si ellos mismos han estudiado, han comprendido todo y si han tenido en cuenta lo que se ha aportado en estos debates, pues se les pediría que redactaran un texto exponiendo de forma ordenada su opinión, es decir, qué piensan acerca de la necesidad de modificar los genes de una bacteria para producir una hormona como la insulina. Y les pedimos aquí, para que no se les olvide, bueno, habrían tenido que estar pues, tomando notas en las diferentes partes y en los debates, y bueno, lo que les diríamos es que tuvieran en cuenta los aspectos científicos de la cuestión que habrán tratado en la primera parte que hemos dicho, y también pues en qué aspectos o en qué valores van a fundamentar su decisión, para lo cual pues tendrán que revisar las anotaciones que hayan tomado en los puntos 2 y 3 de la actividad. Esta sería sobre la biofarmacología. Y continúo, te cuento la de la naranja transgénica. Ah, bueno. La otra actividad.
Vale. Y luego, pues aquí la otra estaba más bien cómo sería la actividad, cómo se podría presentar ya en clase. Aquí lo que presentamos, o te voy a presentar pues un esquema más resumido de lo que sería la actividad. Bueno, la actividad se llama en este caso comprar naranjas transgénicas y la estructura es similar a la anterior. En este caso está relacionado con unas naranjas. Bueno, primero se presentaría la situación dilema, que sería pues un pequeñito texto presentando una naranja producida en España que pueden tener una mayor cantidad de vitamina A, por eso un color amarillo más intenso, y también que pueden madurar antes. ¿Vale? Después les daríamos unos textos complementarios, igualmente, pues con algunos de ellos con información, simplemente información sobre qué son los alimentos transgénicos, y otros con aspectos pues, a favor, un texto más bien favorable hacia los transgénicos y otro no favorable. Y les pediríamos que resolvieran pues, unas primeras cuestiones, igual, relacionadas con el conocimiento. Pues si las naranjas tienen genes, dónde, qué dirían que son los alimentos modificados genéticamente, qué relación hay entre un gen y un carácter, y luego algunas preguntas más concretas ya sobre los transgénicos. Si sabrían decir algún ejemplo, si conocen algún alimento producido mediante biotecnología en general, o cómo han llegado a conocer los alimentos transgénicos. Esto, como repito, más bien cuestiones científicas o de conocimiento. Y luego pasaríamos ya al debate. En este caso, ya sí que tendrían que tener otra vez de nuevo en cuenta pues, los valores. Primero, hacer un pequeño debate en grupos pequeños y después llevarlo al conjunto de la clase. Algunas preguntas, pues qué ventajas tendrían esas naranjas que presentamos o qué inconvenientes, si consideran importante que los alimentos transgénicos lleven una etiqueta que lo indique, o si suelen leer la etiqueta de los alimentos que compran. Y por último, pues lo que deberían hacer de nuevo sería redactar un ensayo individual en el que tuvieran en cuenta, pues igual, todas las cuestiones que se han ido trabajando a lo largo del desarrollo de la actividad. Y esas ideas o esos conocimientos y valores que han estado compartiendo con los compañeros, pues ya reflexionar sobre ellos y plasmarlos en el papel y luego pues compartirlo con el resto. Así que bueno, dejo de compartir pantalla. Eso sería un poco la idea de estas dos actividades. Sí, Muy tenemos también interesante, pensado, bueno, nos gustaría ahora en el próximo curso llevarlas a cabo ya, pasarlas en el instituto y ver qué ocurre, ver, bueno, en fin, pues eso, qué resultados tenemos. Y también, como hicimos un par de entrevistas más sobre biotecnología industrial y sobre bioremediación, también nos gustaría elaborar esas propuestas didácticas y llevarlas a clase. Eso serían las futuras líneas que nos quedan por trabajar. claro, estos diseños, digamos, surgen de los diagnósticos que hiciste a partir de la tesis. Hiciste estos diseños junto con tus directores, pero todavía no los has llevado a la práctica. O sea, te falta la etapa de ejecución y evaluación. Sí, O eso sea es. que nos Eso estás es lo que dando, nos falta. un adelanto, porque nos estás mostrando tu Sí. proceso desde que comenzaste con... Vos me habías comentado en una entrevista que tuvimos más informal, que vos comenzaste con estos temas en tu formación de grado. Ustedes cuando terminan la formación de grado de licenciatura que tienen ustedes, que para nosotros es el profesorado de biología, tienen que, para poder ejercer, realizar una tesis, ¿no?, de grado, y ya habías empezado allí a trabajar sobre contenidos genéticos. Eso es, sí, sí. En el máster de profesorado que tenemos que hacer para poder impartir, para poder ser docente, pues ahí empecé, en ese trabajo que se realiza, pues empecé con todo esto y ya pues me animé a hacer la tesis doctoral y nada, eso es lo que de momento llevamos. Eso es de Por momento eso, lo por que... eso te decía que es un camino muy interesante, Sí, porque sí, luego surgió la idea de trabajar en aspectos sociocientíficos, que no solamente tienen el componente disciplinar, digamos, o de conocimiento científico, sino también que están atravesados por otras cuestiones no científicas, lo ético, lo político, y bueno, es más que interesante el recorrido que has hecho, y ahora más centrado en, a partir de ese gran diagnóstico que realizaste con la tesis doctoral, pensar en las propuestas y tener ya claro qué diseños vas a llevar al aula es más que interesante. ¿Y no has podido llevarlas al aula a razón de estas cuestiones que nos tienen un poco
retenidos en casa, pero bueno, que seguramente Es. próximamente los podrás implementar. También para alumnos de 17 años o más chicos, más pequeños. Sí, en principio estas están pensadas para segundo de bachillerato, pero sí que nos gustaría, porque ahí es donde más contenidos de biotecnología aparecen en el currículo, pero sí es cierto que de manera introductoria la biotecnología más relacionada con la genética aparece también en cuarto de educación secundaria, que sería, bueno, es que no sé muy bien, aquí en España está la educación secundaria obligatoria que va de primero de la ESO a cuarto de la ESO. Estamos hablando, en cuarto de la ESO serían estudiantes de 15 o 16 años, Claro. y luego ya estaría el bachillerato, que también es enseñanza secundaria, pero no obligatoria, y ahí hay dos cursos, primero y segundo. Esto estaría pensado para ese segundo de bachillerato, pero también nos gustaría algunas de estas propuestas adaptarlas a cuarto de la ESO, quizá pues a un nivel un poquito más asequible para ellos, porque son más jóvenes y es verdad que han dado, justo acaban de dar genética y la biotecnología prácticamente la ven de manera introductoria, pero sí pensamos y también queremos adaptarlo porque creemos que es interesante, ya que podríamos llegar a más estudiantes y también pues tener en cuenta aquellos estudiantes que luego no van a seguir a lo mejor especializándose en ciencia, pero que igualmente es importante que tengan pues una alfabetización científica y tecnológica y bueno, más en los tiempos que corren, que es muy importante. Exactamente. Entonces sí nos gustaría también hacerlo para un nivel un poco más bajo, para cuarto de la ESO. Eso es interesante, porque como vos decís, los cursos para donde vos estás impartiendo no es obligatorio en España, entonces No, no llega a no, tanta población estudiantil. claro. Y Claro, son estudiantes que ya han elegido cursar bachillerato de ciencias y en concreto la asignatura biología, que es optativa también. Entonces ya está muy delimitado, dijéramos. Y en cuarto de la ESO llegan a más gente. claro, y además son alumnos que ya tienen una base de contenidos genéticos básicos y de lo que es un organismo transgénico, qué son las aplicaciones biotecnológicas, supongo, para que vos Eso puedas trabajar esto, es. ¿no? Sí. En la forma en que lo tenés Sí. planteado me pareció que va por ese lado. En el caso Sí, sí, claro, ya lo han estudiado y tienen unas nociones, aunque sí, aún así es verdad que madre mía, algunas aún seguimos encontrando algunos errores en algunos aspectos, pero bueno, no muchos, ya se va superando. Y Cristina, te iba a preguntar, ¿tu tesis doctoral está disponible para que pudiéramos buscarla nosotros en algún portal, en la web? Sí, está en el repositorio digital de la Universidad de Murcia que se llama Digitum, Digitum. Sí, si quieres luego te puedo pasar el Bueno, enlace sí, sí, por para favor, que la puedas consultar, sí. porque es interesante ver esto que yo te decía, ¿no? Ese diagnóstico previo que resultó ser para vos esa tesis doctoral, y luego a partir de esas ideas que recolectaste y los resultados de tu trabajo de investigación, esto que es más de llevar a la Eso práctica es. algunas ideas, adaptándolas a esas necesidades que vos detectaste. La verdad que es muy interesante. Este, y bueno, y estos artículos que nos compartiste que también son nuevos respecto a estas propuestas, así que más que interesante. Y tu director es el doctor Enrique Ayuso. Sí, y, o sea, tenía dos directores, el doctor Enrique Ayuso y también la doctora Luisa López Banet. Bien, Luisa López Banet, que, sí, está, los dos han que es sido. autora de Así ese que artículo con el que nos estabas compartiendo. sí, eso es. Claro. Los trabajos los estamos publicando los tres juntos, que son los que hemos estado trabajando en la tesis y seguimos ahora con esto. Muy interesante. ¿Y formás parte del equipo de investigación que ellos tienen ahí en la Universidad de Murcia? Sí, sí, eso es. Que en general son un grupo de profesores que están trabajando en sus tesis y en desarrollo de ese tipo. Sí, claro, en este grupo de investigación que está enfocado a la formación del profesorado, pues eso, participan profesores de la universidad y luego también pues estamos otros profesores que estamos trabajando en secundaria y también pues vamos a ir compartiendo el tiempo y bueno, y es bien, creo que está bien que sea pues
interdisciplinar y que estemos en diferentes ámbitos, porque lo que detectas a lo mejor en el aula luego lo puedes llevar a la investigación y al revés. Por supuesto, lo que va saliendo en la investigación lo puedes implementar en el aula, con lo cual es muy satisfactorio porque vas viendo los cambios conforme los vas realizando. O sea, sí. Eso es muy rico porque que esté bien relacionada la actividad en la universidad con lo que ocurre en el aula es más que interesante porque es como una materia pendiente que tenemos en todos los ámbitos. Esa escasa llegada que tienen los trabajos o los desarrollos que se hacen en el ámbito de la academia, digamos, a la escuela secundaria. Y bueno, justamente que tengamos los pies en la tierra respecto a qué ocurre dentro del aula de secundaria, Eso. hace que también podamos pensar de una manera situada y real una propuesta didáctica para llevar al aula, ¿no? Sí, eso es. Bueno, María Cristina, me encantó todos los desarrollos que nos has comentado que estás llevando adelante. Te agradezco muchísimo que los hayas compartido con nosotros porque veo que están recién salidos del horno. Espero Muchas que gracias. podamos tener Gracias a ti por interesarte. No, por favor. Espero que podamos tener otra conversación cuando los hayas implementado en el aula y los hayas valorado o evaluado, a ver qué resultados Claro que sí. tenemos. Yo voy a decirte que en general los colegas que reciban esta información y este relato que nos estás compartiendo y el material que me dijiste que me ibas a hacer llegar de estos artículos, seguramente los van a adaptar para llevarlos al aula porque son cuestiones muy interesantes que nos atraviesan en todos los aspectos. Aquí en Argentina hay asignaturas también que se dictan en cuarto o quinto año, que están vinculadas con la genética y las controversias sociocientíficas, la biotecnología, así que son ideas más que interesantes que voy a socializar con los colegas, que seguramente van a estar agradecidos y van a adaptar y llevar al aula. Así Estupendo, muchas gracias. Yo no tengo más que agradecerte el tiempo que nos has dedicado y la generosidad por compartir estas cuestiones que surgen realmente de tu interés y de tu trabajo de investigación. Y también de tu inquietud con respecto a qué es lo que ocurre en el aula y cómo podés mejorar la forma, ¿no?, de llevar esos contenidos tan complicados, tan conflictivos para nuestros alumnos a situaciones más concretas y que por allí demuestren intereses. Eso. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Nos Teresa. volveremos a contactar. Eso es, muy bien, pues nada, hasta la próxima entonces. Muchas gracias.